Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 13 de marzo de 2024. La verdad es que tenía pensado empezar contándoles el ambiente que se está respirando en la política española, algo que ustedes probablemente ya conocen, pues a propósito de lo que había ocurrido hoy, luego lo contaré con detalle en la sesión de control y todas las consecuencias que tiene los encontronazos dialécticos a los que hemos asistido. Pero es que acabo de saber, hace unos minutos, que se ha adelantado la votación, por lo menos se ha adelantado de acuerdo al horario inicialmente previsto en el Parlamento de Cataluña, y el señor Pere Aragonés acaba de perder la votación de los presupuestos de su comunidad autónoma, de tal manera que ahora mismo está reunido con carácter de urgencia el gobierno catalán, presidido por Pere Aragonés, y hay muchos rumores, pero solo son rumores de momento, de que lo que puede ocurrir esta tarde cuando comparezca ante los medios de comunicación es que dé a conocer la decisión de adelantar las elecciones catalanas al mes de mayo. Insisto en que es un rumor. No es, por lo tanto, una noticia confirmada. Lo que sí que les puedo confirmar es que han sido derrotados y, por lo tanto, han caído los presupuestos de Cataluña. Y esto es algo que nos maliciábamos que podía ocurrir. Había emoción. Hasta el último minuto las negociaciones pues han estado como pendientes de un hilo. La consejera de Hacienda del gobierno catalán, que se llama Natalia Mas, había estado tratando de explicarles a los de Junts per Catalunya, más que a los de Junts per Catalunya, porque Junts per Catalunya siempre ha estado un poco a la expectativa. Aquí la idea era que tenían que contar con el apoyo de En Comú Podem. Ya tenían el apoyo del PSG. El PSC no quería que esta situación se planteara, es decir, el Partido Socialista no quería para nada elecciones en Cataluña, ahora veremos las repercusiones que eso puede tener, y por lo tanto lo que hizo Salvador Illa fue apresurarse a decirle al señor Aragonés que el PSC ponía sus votos del lado de Esquerra Republicana de Cataluña. Problema, que hacían falta más votos, que no bastaban con los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y En Comú Podem, y del PSC, y por lo tanto hacía falta que En Comú Podem se sumara a esa mayoría parlamentaria, y no se ha sumado. ¿Por qué? Pues la excusa formal es que ellos querían, para apoyar los presupuestos, que decayera el, proyecto de hacer una especie de casino, de macro espacio de ocio en Tarragona, que está planificado y que, en fin, va a suponer una inversión importante y muchos puestos de trabajo, pero entiende En Comú Podem que tal y como está ahora mismo el percal, con la falta de agua y con las prioridades en otro lado, en desperdiciar el dinero y los esfuerzos en esa batalla no tiene ningún sentido. Y eso era lo que se había convertido, fíjense, en caballo de batalla para aprobar los presupuestos de Cataluña. Había lanzado un órdago claramente En Comú Podem. Y la consejera de Hacienda, Natalia Mas, había dicho, hombre, no sean ustedes ni ventajistas ni electoralistas. Fíjense el argumento que daba. No me cansaré de repetir que no hay ni un solo euro destinado a ningún casino. Algunos han decidido ignorarlo, como también ignoran que en 2022 votamos unos presupuestos que sí que tenían una partida de 120 millones de euros para Hard Rock. ¿Cómo se entiende esto? Creo que podemos calificarlo como incoherencia y electoralismo. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de que ella ha dejado claro que en estos presupuestos que han decaído no iba ni un solo euro destinado a ese macroespacio de ocio de Hard Rock en Tarragona, pues En Comú Podem ha decidido apretar el botón rojo, que es el de dejar al gobierno de Cataluña sin presupuestos, que es la herramienta que necesita o que necesitaba para completar sin agobios la legislatura. ¿Y qué es lo que había pasado también en las horas previas? Me parece que es un detalle que no podemos perder de vista, que Junts per Catalunya había asomado ya la patita y había dicho, señor Aragonés, si usted no saca los presupuestos solo tiene una salida honorable, políticamente hablando, que es la de convocar elecciones. Escuchen a Albert Batet. Així no es governa un país. Hem anat a pitjors. No poden allargar aquesta agonia. Así no se gobierna un país. No podemos alargar esta agonía. O hay una propuesta clara y sólida de presupuestos o le toca convocar elecciones. ¿Por qué quiere Junts elecciones ahora? Es una buena pregunta. La verdad es que no crean ustedes que es fácil hacer este análisis así precipitadamente, porque en los pocos minutos que he tenido para tratar de buscar alguna opinión más o menos, solvente, pues me he encontrado con que hay argumentos para vender una tesis y su contraria. Sabemos, eso sí que lo sabemos, que el Partido Socialista, estoy hablando ahora del Partido Socialista Obrero Español, es decir, estoy hablando de Pedro Sánchez, no quería elecciones en Cataluña. Lo que quería era que no se, alborotara más el panorama político porque necesitaba sacar sus presupuestos, con el apoyo de Esquerra y con el apoyo de Junts.
aparte del apoyo del PNV y el apoyo de Bildu y el apoyo del resto de las formaciones políticas que forman parte de esa mayoría parlamentaria. Pero es que necesitaban que Esquerra y Junts también le apoyaran esos presupuestos. Si ahora nos metemos en campaña electoral y Esquerra y Junts tienen que hacer campaña en Cataluña, tienen muy difícil, o por lo menos tienen bastante difícil, vender que están sosteniendo a Sánchez en campaña electoral. Y por lo tanto, pues en este momento sería una incógnita saber si efectivamente ellos mantendrían o no mantendrían esa especie de medio compromiso contraído con Sánchez de apoyar la legislatura sin fisuras. Y además también sabíamos que Sánchez entendía que la estabilidad parlamentaria estaba garantizada hasta las elecciones catalanas. Pero claro, pensando que las elecciones catalanas iban a ser pues a principios del año que viene o como muy pronto a finales de este año 2024. Pero claro, no en mayo, estamos en marzo. Si se reúne de urgencia, que ya se ha reunido el gobierno catalán, y tiene 2 meses para convocar las elecciones y tienen que ser en mayo, es decir, antes de las europeas, es que las tiene que convocar ya. Es que a lo mejor resulta que esta tarde nos encontramos con una convocatoria en Cataluña. Y luego está la tesis contraria, ya sé que no les estoy dando ninguna pista, que es, oiga, mire, en este momento no interesa a nadie que haya elecciones en Cataluña, no le interesa desde luego al Partido Socialista y tampoco probablemente le interesa a Junts, que es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque si Esquerra quiere madrugar a Puigdemont y convoca las elecciones en mayo, Puigdemont no tiene tiempo de ser el candidato en las elecciones autonómicas catalanas. Y entonces le pilla con el pie cambiado. Y esta era la idea. Ya se había anunciado que al señor Puigdemont se le iba a investir candidato a las elecciones catalanas en un gran acto convocado para principios del mes que viene. Por tanto, todo eso en principio quedaría por lo menos en cuarentena. Vamos a ver cómo se reajustarían las fechas. Bueno, en definitiva, que esta noticia la acabamos de saber, que no estoy en condiciones de saber todavía cuáles serán las consecuencias concretas que tenga en la política nacional, pero que desde luego va a tener consecuencias en la política nacional, es seguro. Sí se convocan elecciones en Cataluña, que es el rumor que en este momento está adquiriendo fuerza. Bueno, esto por hablar de lo último. Y bueno, y hay otra razón, perdón, que se me olvidaba y que no es poco importante, que también desaconsejan en este momento elecciones en Cataluña, que podrían precipitar elecciones generales si es que no hay acuerdo para los presupuestos, porque Junts y Esquerra están en su propia batalla y por lo tanto no pueden apoyar a Sánchez. Es que hoy hemos conocido una encuesta del CIS donde vemos que el Partido Socialista se está desmoronando progresivamente. Fíjense, Tezanos, el CIS, que se caracteriza precisamente por ser la voz de su amo y por apostar siempre por el caballo que le paga, que es el caballo del Partido Socialista, dice que ya el PP se distancia del PSOE casi a 3 puntos de diferencia y el que PSOE se desmorona poco a poco en las propias encuestas. Este es el panorama demoscópico. Con este panorama demoscópico se van a atrever ahora en Cataluña y en Madrid a recomponer todo el itinerario político de esta legislatura. No lo sé, no tengo ni la más remota idea. Lo que sí que sé es que, insisto, el CIS es especialmente desfavorable para el Partido Socialista. Ya que estoy con esta historia, conozcamos los detalles. Leticia Barquín. El último barómetro de José Félix Tezanos dibuja una fuerte caída del PSOE en pleno escándalo del caso Koldo y vuelve a situar al PP en primera posición. Los de Alberto Núñez Feijóo prosiguen su escalada hasta el 34% de intención de voto, repuntando 8 décimas respecto al barómetro anterior y siendo el porcentaje más alto que le ha dado Tezanos a Feijóo desde las elecciones generales del 23 de julio. Por contra, los socialistas caen 1,7 puntos y bajan hasta el 31,3% de los votos. El trabajo de campo de la encuesta fue realizado entre el 1 y el 5 de marzo, por lo que ya se conocía no solo la detención del exasesor Koldo García por la trama de corrupción que salpica al PSOE, sino también la no renuncia al acta de Ábalos y su paso al grupo mixto y el señalamiento a la presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Vox aparece como otro de los grandes beneficiados por el caso Koldo. Si la mayor bajada es de los socialistas, la mayor subida ahora es de Vox, que recupera el tercer puesto pasando de un 7,9% a un 9,9% de estimación de voto, por lo que rompe su tendencia de 6 meses a la baja. Tras el fracaso en las elecciones gallegas, Sumar continúa cayendo con una intención de voto menguante del 9,2%. Coincidiendo con el caso Koldo, la preocupación por la corrupción ha subido 7 puntos en el último mes, de forma que este problema asciende al 6º lugar en el ranking, por detrás de problemas relacionados con el empleo y el mal comportamiento de los políticos. Además, el malestar entre los votantes socialistas queda plasmado en una de las preguntas del CIS, en la que plantea si volvería a votar lo mismo que las pasadas elecciones. Un 22,2%
es decir, 1 de cada 5 votantes del PSOE votarían a otro partido político. Insisto en que con este paisaje demoscópico, en este momento meterse en aventuras electorales es muy arriesgado. No tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar esta tarde, pero desde luego se lo iré contando conforme lo vaya sabiendo. Y mientras tanto, ahora sí, les cuento lo que tenía previsto contarles de manera inicial con carácter prioritario. Y es lo que ha ocurrido esta mañana en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que se ha visualizado lo que ya sabíamos, que la política española se ha convertido en una especie de selva, en una especie de jungla donde no hay reglas y por lo tanto en la jungla la regla que vale es saber quién pega más fuerte. Y esto es lo que ha ocurrido. La pregunta, el detonante, digamos, de todo lo que ha ocurrido después, era la pregunta que le hacía el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al jefe del gobierno, Pedro Sánchez. La corrupción como cuestión de fondo, naturalmente. Está el caso Koldo, entre otros, ahí, y Feijóo no quería desaprovechar la oportunidad. De tal manera que todo ha empezado con este minuto y 15 segundos. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Se estaba refiriendo naturalmente a Marcial Dorado, a la famosa fotografía que lleva cosida la biografía política del señor Núñez Feijóo desde hace 30 años. No me he equivocado, ¿eh? Hace 30 años que se tomó una fotografía que luego apareció con posterioridad y que desde que apareció, en la mitad de la década, no sé, debía ser 2012 o 2013, pues ha reaparecido cada vez que el Partido Socialista ha querido buscarle las cosquillas a Alberto Núñez Feijóo para replicar a una demanda de explicaciones del jefe de la oposición dirigida al presidente del gobierno diciendo que qué pasa con las explicaciones que le debe a la sociedad española por los casos de corrupción que estamos conociendo. La respuesta del presidente del gobierno es que dimita a Ayuso y que qué pasa con su relación con el famoso narcotraficante gallego. Hace 30 años. Y naturalmente esto tiene consecuencias. Las ha tenido inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque había una, discusión bastante apagada, en el sentido de que no digo que fuera apagada, era bastante intensa, pero no estaba aflorando a la superficie, por eso digo apagado. Es decir, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando es que en el Partido Popular había dos posiciones muy enconadas, unas diciendo hay que ir con todo y por lo tanto tenemos que pedir la comparecencia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, para que nos explique la relación que tenía con los directivos de Air Europa en el momento en el que Air Europa le estaba pidiendo al gobierno el rescate de la compañía aérea. Había otra parte del Partido Popular que decía, hombre, no crucemos esa línea, no nos metamos con los familiares, vamos a tratar de llevar las cosas por otra senda. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el presidente del gobierno, al darle la respuesta que le ha dado a Feijóo, ha terminado por disipar las dudas que pudiera tener el propio Alberto Núñez Feijóo. Y la réplica a lo que acabamos de escuchar en boca de Pedro Sánchez por parte de Alberto Núñez Feijóo ha sido algo así como, vale, has cometido un grave error, te vas a enterar. Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación. Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir, tiene usted la palabra. Dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Esta es la frase que me gustaría subrayar. Seguro que en su casa, después del error que ha cometido, no estarán muy contentos con la estrategia que usted ha adoptado. ¿Por qué? En su casa es naturalmente su mujer. Pues ¿por qué? Pues porque ahora su mujer va a tener que enfrentarse. Después de su premio en Sundance y de su paso por el Festival de Málaga, llega a los cines Radical. Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. La crítica ha dicho de ella una película sobre un maestro poco ortodoxo que funciona a la perfección. The Hollywood Reporter. Protagonizada por el ganador del Emmy, Eugenio Derbez. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? 15 de marzo, estreno solo en cines. Después de su premio en Sundance y de su paso por el Festival de Málaga, llega a los cines Radical. Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. La crítica ha dicho de ella una película sobre un maestro poco ortodoxo que funciona a la perfección. The Hollywood Reporter. Protagonizada por el ganador del Emmy, Eugenio Derbez. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? 15 de marzo, estreno solo en cines. A toda la demanda de explicaciones que vamos a solicitar. Y dicho y hecho. Pocos minutos después se reunía el señor Núñez Feijóo con la cúpula de su partido en el propio despacho que hay en el Congreso de los Diputados, habilitado para el jefe de la oposición, y tomaban una decisión que han puesto en marcha a toda velocidad, que es denunciar al presidente del Gobierno en la Oficina de Conflicto de Intereses. ¿Con qué argumentación? Lo explicaba con todas las letras el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida. Porque Pedro Sánchez aprobó el rescate de la empresa a la que su mujer trabajaba y patrocinaba y le generaba ingresos económicos. Y Pedro Sánchez no se inhibió. Y Pedro Sánchez sabe perfectamente que su mujer tenía una relación con esa empresa. Por tanto, ¿a qué espera Pedro Sánchez para irse? Bueno, pues estas son las razones que ha esgrimido, resumidas, ¿no? Que ha esgrimido el Partido Popular para presentar esa demanda, que si prosperara conllevaría la inhabilitación del presidente del Gobierno. Claro, esto ya es, en fin, establecer una conjetura demasiado optimista, o por lo menos demasiado arbitraria, de momento, con los datos que tenemos. Bien, y mientras todo esto ocurría, Isabel Díaz Ayuso, que es la mujer que está ahora mismo marcada con el objetivo de ser la pieza que se quiere cobrar, el Partido Socialista ha comparecido. Ha presidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y luego se ha presentado ante los medios de comunicación para decir 4 o 5 cosas que tenía muchas ganas de decir. La primera de ellas, que su pareja no solo no le debe 350.000 euros a Hacienda, sino que además Hacienda le debe a su pareja 600.000. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Segunda cosa que tenía mucho interés en dejar clara Isabel Díaz Ayuso. No es verdad que yo viva con mi pareja en un piso pagado con dinero negro. No es un piso de 1 millón, no es mío, está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal, está todo en A. Cuando Hacienda le devuelva lo que le debe, a lo mejor lo compra y ya sí que es suyo. Y de hecho no está comprado como hacen tantos políticos socialistas, con billetes en rulos, que es como hemos visto algunas de las cuestiones de esa trama que afecta al PSOE de manera coordinada a través de tanta gente, como por ejemplo se ha visto en Benidorm. Tercera idea que quería dejar clara en su comparecencia la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña. Todo este asunto, toda esta persecución contra ella, utilizando naturalmente como herramienta de combate las supuestas deudas fiscales de su pareja, forman parte de un asunto turbio. De un asunto turbio que es turbio por varias razones. Por las filtraciones, por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno a la misma hora, con los mismos argumentos, de manera orquestada, y también por cómo la ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos, y allá donde tenía ocasión, intereses, ya soltaba esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía. Por lo tanto, dichas estas cosas, tenía que dejar muy claro Isabel Díaz Ayuso, cosa que ha procurado hacer, ya que lo haya conseguido o no, su función o es valoración de las personas que lo han escuchado, que ya no tiene absolutamente nada que ocultar y nada de lo que arrepentirse, por lo que respecta a la relación con su pareja. Si después de toda una vida trabajando esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o 7, mientras esté legal, mientras esté todo en A, mientras esté en notario, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama. Y no tengo por eso que dar más explicaciones. Mi responsabilidad estaría si el dinero de la Comunidad de Madrid
si el dinero de los contribuyentes, si mi cargo se hubiera utilizado para conseguir algo de eso. Bien, esto es lo que quería dejar claro Isabel Díaz Ayuso, aparte de mandar un mensaje de carácter político. Oiga, si ustedes, señores del PSOE, lo que quieren es que yo me acojone, pues que ya no sabía cómo salir del lío en el que me he metido, pues lo tienen ustedes crudo. ¿Por qué? Pues porque yo no me voy a ir. Ustedes a mí no me van a arruinar la carrera. El único que tiene arruinada su carrera, dice Ayuso, es el presidente del gobierno. Y esto no lo va a tapar, aunque pida 1000 veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. Bueno, pues así está la vida política española. Insisto en que ya sé que ustedes lo saben, porque está, digamos, a la orden del día. Por lo tanto, no hay medio de comunicación que no refleje hasta qué punto se están utilizando a los novios de los presidentes autonómicos sin razón aparente, o a la mujer del presidente del gobierno con más razón aparente, porque ahí sí que hay aparentemente, insisto, aparentemente un conflicto de intereses que se tendrá que resistir, y mientras tanto todo es la ley de la selva. Que tú me acusas de una cosa, pues yo te acuso de otra. Y si tengo que acusarte de algo que hace referencia a una fotografía de hace 30 años, no tengo ningún problema en rescatar una fotografía de hace 30 años. En esto se ha convertido la política española. Y ya no solo lo vemos por lo que ha pasado hoy entre el jefe de la oposición y el jefe del gobierno. Es que toda la sesión de control ha sido una sucesión de enfrentamientos a propósito del caso Koldo y de la corrupción. Maite Loureiro. El caso Koldo, la mujer de Sánchez, las maletas de Delcy. El gobierno no ha sido capaz de explicar ni uno solo de estos asuntos ante la tromba de preguntas de la oposición. Cuca Gamarra, María Jesús Montero. Su gobierno lo que ha llevado ha sido un claro retroceso en la lucha contra la corrupción, pero claro, si es que ustedes a lo que se dedican es a ponérselo fáciles a los corruptos, porque los tiene en el corazón de su propio partido y de su propio gobierno. Ustedes en el Partido Popular no han hecho ningún tipo de limpieza, ningún tipo de regeneración. Fíjese, el señor Feijóo se sigue sentando cada mañana en una sede, la de Génova, pagada con dinero negro. La Gürtel, la foto del narco de Feijóo, la pareja de Ayuso han sido utilizados de parapeto para no responder a nada. Miguel Tellado, Yolanda Díaz. La señora Armengol ya no debería estar aquí por la dignidad de la Cámara y porque ha sido incapaz de dar explicaciones. Aún no ha contestado quién les llamó para que comprase las mascarillas inservibles. Le llamó Koldo, le llamó Ábalos, le llamó el superjefe, le llamó Guau Guau. Señora Díaz, ningún ministerio de Sumar está implicado en esta trama, pero lo que le pido es que se aparte. Estoy segura que a la vista de los hechos que conocimos ayer de la señora Ayuso, seguramente ustedes habrían hoy cambiado la pregunta. Con todo, no voy a contribuir a este espectáculo. Tampoco la amnistía. Cayetana Álvarez de Toledo, Pilar Alegría. Todo lo que ustedes no practican. Vamos a desmontar el último bulo gubernamental. Nunca unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos a cambio del poder. Es decir, a cambio de manejar 450.000 millones de euros. Esa es la cifra de su corrupción y Koldo un aprendiz. No están ustedes para dar lecciones de nada ni a nadie. Ustedes hablan mucho de la Constitución, pero ¿saben qué? Que la única Constitución que entienden ustedes es la Constitución de crear empresas pantalla para defraudar a Hacienda. Ni siquiera los posibles chivatazos a la trama Koldo. Pepa Millán, Fernando Grande Marlasca. Qué curiosa cadena de casualidades. Deberían ustedes cambiar la rosa de su logo por un trébol de 4 hojas, porque seguro que también van a encontrar alguna excusa para justificar por qué Koldo sabía que le estaban investigando 3 meses antes de su detención. Dejen de infundir y de difundir bulos. Por favor, dejen de elevar y airear acusaciones absolutamente falsas y sin ningún elemento objetivo. Juan Bravo, Borja Semper, Elías Bendodo del PP, uno tras otro, han ido preguntando en una sesión enfangada por completo por la corrupción en la que no han obtenido ninguna respuesta. Miércoles 13 de marzo de 2024, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Luis. Por tercera vez la reunión entre PP y PSOE en Estrasburgo con la mediación del comisario de Justicia Didier Reynders para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha acabado sin acuerdo. Se agota el plazo de 2 meses que dio Reynders para poner fin a las negociaciones, aunque se han emplazado para una nueva reunión que será la 4ª y que tendrá lugar en Madrid antes de que termine el mes de marzo. Ángel
desde Els Hernández. El comisario de Justicia Didier Reynders ha afirmado que aún cree que un acuerdo es posible entre el PSOE y PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Además, asegura que habrá otra reunión a finales de marzo en Madrid. El optimismo de Reynders frente al posible acuerdo se contradice a la percepción de la reunión que ha mostrado el negociador del PP, Esteban González Pons. Por lo tanto, las cosas siguen como estaban, no puedo anunciarles ningún avance y continuaremos hablando con la esperanza de que en algún momento haya una cesión que permita que la independencia de los jueces quede plenamente garantizada en España. González Pons ha insistido en que no se van a rendir en la defensa de los jueces y su independencia. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sí que se ha mostrado optimista en cuanto a la reunión, simplemente por el hecho de sentarse a hablar, y ha insistido en la importancia que tiene la ley de amnistía para España. Por tanto, la ley de amnistía es muy positiva para nuestro país y no puede afectar en nada a lo que es el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Renovar el Consejo es cumplir la ley y cumplir la Constitución, y eso no admite ninguna condición. La ley y la Constitución se cumple, como todos los demócratas sabemos, porque la ley deriva de acuerdos y de leyes que se aprueban democráticamente en el Parlamento. Además, el PSOE repite que quiere acordar la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial antes de reformar el proceso de elección. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha organizado esta mañana un acto con motivo del 4º aniversario de la declaración del estado de alarma para luchar contra la pandemia del COVID-19. Bajo el nombre 14M, el día en que empezamos a vencer, Sánchez ha defendido la gestión de su gobierno frente a la pandemia, reivindicando también que el logro fue colectivo ante una ciudadanía ejemplar. En los 100 primeros días de confinamiento y en los meses de incertidumbre que le siguieron, reforzamos nuestra confianza en el saber experto, en el aporte de la ciencia. Yo creo que este país le debe mucho a la ciencia, el mundo le debe mucho a la ciencia, y nosotros vamos a continuar apostando por la ciencia, invirtiendo más en ciencia. Reforzamos también nuestra fe en el papel del Estado como instrumento de solidaridad y como una poderosa red de protección ante el infortunio. Y reforzamos nuestra convicción de que un buen sistema público de salud es la inversión más segura. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado su candidatura para dirigir Izquierda Unida, que celebrará una asamblea federal los próximos días 18 y 19 de mayo en busca de un nuevo liderazgo tras la marcha de Alberto Garzón. La dirigente, de ser elegida, se convertiría en la primera mujer que lidere el partido. Rego ha asegurado que se presenta con una vocación absoluta para liderar la formación política. Efectivamente, como sabéis, se inicia el proceso de relevo, de cambio de la dirección política y Asamblea Federal de Izquierda Unida. Y he presentado mi candidatura después de haber estado hablando estas últimas semanas con muchos compañeros y compañeras que de alguna manera me han dado el apoyo, y bueno, pues me animo a participar en este proceso con muchas ganas de abrir el debate político y desde luego con una vocación unitaria absoluta. Y el Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, ha salido adelante con amplia mayoría en la Eurocámara. La normativa, en líneas generales, prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica, eso sí, con previa autorización judicial, para prevenir una amenaza terrorista. También se podrá utilizar la identificación biométrica para reconocer a una persona que haya cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas o explotación sexual. Y como pedía la mayoría de Estados miembros, la normativa recoge obligaciones especiales para sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT. En las próximas semanas está previsto que la Unión Europea la apruebe definitivamente, aunque no será hasta 2026 cuando entre en vigor. Y según datos publicados este miércoles por el CGPJ, el número de desahucios practicados en 2023 se redujo un 30%, aunque la cifra supera los 26.600. 3 de cada 4 se produjeron por el impago del alquiler y el resto por no poder afrontar el impago de la hipoteca. Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que sumó más lanzamientos, seguida por Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. Y sepan también que la Policía Nacional ha detenido a 6 miembros de un grupo criminal que estaban especializados en robos en casas de futbolistas. La banda está bajo sospecha de haber robado en 8 viviendas ubicadas en urbanizaciones de lujo, y entre los afectados se encuentran los jugadores Rodrigo, del Real Madrid, y Falcao, del Rayo Vallecano. María Chamorro.
La Policía Nacional ha conseguido arrestarles después de identificar uno de los coches que utilizaban. Según las primeras pesquisas, los arrestados elegían a sus objetivos estudiando las fotos y vídeos de las casas que tanto los futbolistas como sus familiares subían a las redes sociales. En total se les atribuye 8 robos de viviendas cometidos desde el mes de julio de 2022 en Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones y Madrid. El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, sigue defendiendo su propuesta de cobrar a los turistas por visitar la Plaza de España, una opción que el Gobierno ya ha rechazado tras ratificar este miércoles en el Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su negativa. Ante ello, Sanz ha insistido en pedir una reunión con Montero de forma que pueda trasladarle directamente el plan y ha exigido al Gobierno que proponga alternativas en lugar de trabas. Macarena Domínguez. José Luis Sanz defiende su plan de cobrar una entrada a los turistas para financiar la conservación y seguridad en el monumento. Por ello, cita a la ministra de Hacienda para poder debatir con ella su iniciativa. Esa fórmula permitiría además no solo el mantenimiento de este espacio, sino el cobro de esta entrada conseguiría que la Plaza de España fuera el motor económico de la regeneración de todos los espacios del 29 que rodean a toda esta zona y que tienen que estar en perfecto estado de mantenimiento y conservación cuando llegue esa conmemoración del 29. Palabras del alcalde de Sevilla después de que la ministra de Hacienda haya descartado esta mañana en el Congreso que se vaya a privatizar, dice, la Plaza de España. María Jesús Montero además señala que la ciudad ha recibido un 56% más de recursos por parte del Gobierno central. Terminamos contándoles que la policía lituana ha abierto una investigación sobre la agresión sufrida por Leonid Volkov, el que fuera durante años asesor del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. La investigación se abre tras la agresión que sufrió Volkov ayer a las puertas de su domicilio cuando un individuo le golpeó con un martillo. El disidente ha regresado a su casa este miércoles tras recibir tratamiento en el hospital por un brazo partido, según ha explicado él mismo en sus redes sociales. Horas antes de ese ataque había denunciado en una entrevista a la agencia Reuters la falta de democracia en Rusia. Todo ello cuando quedan 2 días para las elecciones en el país. En casa de Herrero. Es Radio.